Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Sí, ya lo sé, aquí tenéis la tier list, tanto que me la habéis pedido. Ya sabéis que yo no soy fan del tier maker porque para poder hacer tier list te tienes que meter tu Twitter, en esas condiciones te dicen que ellos pueden enviar mensajes o borrar mensajes en tu nombre, con lo cual eso te puede meter en muchos problemas y yo paso de ello. Pero bueno, he encontrado aquí una tier list, creo que de un youtuber inglés. Pues mira, le vamos a sacar partido, ¿no? Bueno, aquí lo he modificado un poquito, he puesto top meta, barra meta, ¿vale? Los que son buenos y también se pueden utilizar en el meta, muy buenos, buenos, normales o del montón, y malos o inútiles, barra inútiles, que también podría servir. Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bien. Aaron, empezamos con Aaron. Por cierto, lo he mirado así por encima, hay clase S, hay plata, están todos exceptuando el último Debbie. El Debbie rojo, bueno, el de las florecitas, el enamorado, bueno, tampoco es gran cosa, pero si os lo preguntáis, yo lo pondría en bueno, lo pondría en bueno. Dicho esto, vamos allá. Aaron, me gusta, yo tengo Aaron, todas las habilidades del arma en el 30%. Tengo 30% de ataque, 30% de defensa, 30% de crítico, 30% de vida. Aaron, cuando está al grado 8, como yo lo tengo, le puedes mejorar que las habilidades míticas te suban las habilidades básicas del arma, es decir, ataque, vida y defensa, otro 30%. Así que en teoría mi Aaron tengo dudas entre un máximo de 55% de ataque, vida, defensa y crítico o 60%. Creo que es 55 porque es el límite que se puede tener en las armas, pero no sé hasta qué punto. Es bueno, es bueno. A ver si lo puedo poner, por favor. Aaron, señorito Aaron, ¿se puede usted quedar quietecito en la categoría? Vale, pues lo tendré que hacer así. Es lo que tiene hacerlo con el móvil, ¿vale? No me tengáis en cuenta el tema de la publicidad, por favor. YouTube, pórtate bien. No puedo hacer nada, yo quiero quitarla, pero no se quita, está ahí, es lo que hay. Bueno, si alguien quiere un finish abrillantador, pues ya sabe que vale 20,37 euros. Bueno, es lo que hay. Vale, tenemos a Abraham. Abraham lo voy a poner en muy bueno, y creo que ya sabéis por qué. Porque pueda que no sea un personaje meta, no es un personaje top, pero ahí está conquista y ya sabéis que yo soy fiel a Abraham. Alice, normal o del montón, no me parece nada del otro mundo, lo siento mucho, pero es que pocas veces la veo, y cuando la veo es porque alguien acaba de empezar a jugar, con lo cual es normal. Yo también lo usaría si no tuviese muchos míticos. Es buena líder, entre comillas, da ataque, resucita, pero se queda insuficiente, y más a día de hoy como está el meta, te la revientan enseguida y el equipo vuela. Alfa, interesante, vamos a ir subiendo la de categoría. Malos inútiles, obviamente no. Normales o del montón, ni de coña. Buenos, me quedo corto. Muy buenos, creo que sí. Y top o meta, no aguanta lo suficiente. Yo creo que un equipo defensivo te la revienta, con lo cual top no puede ser, meta tampoco. La vamos a dejar en muy bueno porque es evidente que es estrictamente necesaria para pasarte conquista, con lo cual se va a quedar en muy buenos. Andrea, 3/4 de lo mismo. Andrea, malos inútiles no, del montón tampoco, buenos es quedarse corto, y yo lo dejaría en muy buenos. Te puede salvar de muchas, sobre todo si empiezas en el juego. Hace poco que has empezado, te sale Andrea, súbele ataque, ponle doble ataque en el arma y en la cuarta ranura de devastación, y tienes un personaje que es killer. Hasta hace no mucho era lo que todos estábamos utilizando. Luego salió Andrea 2000 y bueno, está quedado en el olvido, pero aún así, si hace poco que has empezado a jugar, te viene perfecto. Úsala en el equipo de ataque, inclusive en un equipo de defensa te puede venir bien. No contra gente muy top, pero si ves algún despistadillo puedes hacer algo. Tenemos platas aquí. Vale, tenemos platas. Voy a ver si puedo hacer una categoría.
A ver, ¿dónde era esto de la categoría? Le daba aquí, ¿no? Efectivamente. Vale, muy bien. Ahora sí, ya podemos poner al platita aquí. Los platas no les voy a dar mucho robomborio, ¿vale? O sea que ahí se queda. Beta. Interesante, Beta. ¿Alguien ha sabido darle uso a Beta? Beta es interesante porque es uno de los pocos míticos que mete reducción de curación. Problema, aguanta muy poquito. No voy a decir que sea inútil, pero sí voy a decir que es malo, con todas las de la ley. El tuerto de Karl. Creo que prácticamente lo podría poner en platas. No creo que ni que sea malo ni inútil. No, sí, poca broma. No es inútil, pero es malo. No le veo yo su gracia. Dexter, vamos rapidito. Malo, no inútil, pero malo. Dwight, aquí ya tenemos un cambio. Dwight, bueno, pega fuerte. Dwight pega fuerte. Igual ponerlo entre normal o del montón es demasiado poco. Y decir bueno igual es demasiado. Pero claro, si he puesto a Aaron, a Dwight lo tengo que poner también en bueno. Bueno, esto sí que... personaje inútil. No. Elodie la pongo aquí, pero quiero que sepáis que inútil. No es mala, es inútil. Erika. Erika a día de hoy, normalita o del montón. Pero si te la sacas, me refiero a la personaje, no mal penséis, la podéis utilizar en Conquista 1 y en Conquista 2 para pasaros fases, ¿vale? Hacéis un equipo guarro, ponéis a Erika, ponéis a un par de represalias y un par de revividores y listo. E incluso con Kelly por ahí también, que era un plata. Os puede servir. Frost. Malo. Del tirón, malo. Os puede servir en Conquista 2, en Conquista 3 rara vez, en Conquista 4 puede, y ya a partir de Conquista 5, tal como la estoy viendo, creo que pocas veces lo podéis llegar a utilizar. No tiene meta ninguno. Sí que es cierto que pega mucho la mutilación, ¿vale? Pega mucha mutilación, creo que es un 60% de su ataque, con lo cual si tiene mucho ataque pega mucha mutilación, pero tarda mucho en cargar la carga, hay muchos amarillos que a día de hoy lo tumban, con lo cual fuera, queda en malo. Gator, normal o del montón. A ver, sube. La publicidad esta me está tocando las narices y encima no puedo quitarla, en fin. Gator, normal o del montón. En su día era meta, un meta defensivo sobre todo, pero a día de hoy ha perdido toda la gracia. Dante es un plata, pasamos de él. Gobernador, el dichoso gobernador. Hace poco lo subí a grado 8, lo tengo que subir de nivel. Malo o inútil no. Normal o del montón no. Bueno, porque a día de hoy puede dar guerra en defensa. Si le metes con muchos revividores, te lo matan. Le metes anti decapitar, muere, tira carga, revive, muere, tira carga, revive, muere, tira carga, revive, y acabas mutilando poco a poco y desgastando al rival, con lo cual es un personaje bueno. No muy bueno, pero sí bueno, sobre todo a nivel defensivo puede ser útil. Gregory creo que es uno de los grandes olvidados. Yo tuve una etapa al principio que llegué a hacer un buen equipo de defensa, metiéndole la tercera ranura del arma en amarillo, porque él es amarillo, el 0%, y la verdad es que mal no me fue. Normal o del montón me parece demasiado para él. Es que no tiene cabida en el meta, no tiene cabida en ningún modo. No voy a decir que sea inútil, pero sí voy a decir que es malo. Harlan. Creo que Harlan puede llegar a ser bueno, pero depende mucho del equipo. Cae muy rápido, sí que es cierto que es pura curación, curar y curar, pero no termino de verlo. De hecho, en el meta no se le ve. En los modos de juego apenas lo usas, con lo cual normal o del montón. No voy a decir que sea malo o inútil, pero normalito sí que es un rato. Heath es plata, con lo cual fuera. Gregory, lo siento, eres como Harlan, pero de baja clase. No eres inútil, pero eres normal. Holly, plata, con lo cual no entra en ninguna categoría de las anteriores. Gabriel
Interesante, Gabriel. Gabriel tiene la habilidad esta de que pone 20% de defensa durante a cada turno hasta que se acabe el asalto, ¿no? O la war y tal. Para conquista puede ser bien, pero nada. Yo creía que iba a ser en su día, en la primera tier list, creo que lo puse como God, como Dios, como top, y realmente para nada, ¿no? Ni de coña, no llega ni a bueno. Es normal, es del montón, tiene una buena habilidad, pero si no aguanta y no tanquea, no te sirve de nada. Glenn es bueno. Glenn es bueno, te sirve para conquista, para hacer el equipo de crítico. Él pone crítico, con lo cual, y pone vida también, junto con Andrea, esta Andrea que veis aquí, es el equipo defensivo que podéis llegar a hacer y que a alguien le puede pillar por sorpresa. No a alguien muy experimentado en el juego, pero sí a alguien que esté a vuestro nivel si acabáis de empezar, ¿vale? Eso es que tenerlo en cuenta. El equipo defensivo de crítico, el líder tiene que ser Glenn. En conquista, yo os digo, yo de vez en cuando lo suelo utilizar también. Hay algunos modos en los que suelo utilizarlo. No es muy bueno, pero es bueno, es aceptable. Jesús siempre que me ha salido lo he vendido. El otro día en esto de las ruletas me salió uno y dije, venga, va, lo voy a dejar. No lo he probado mucho. Cuando salió mucha gente lo usaba, pero a mí no me parece gran cosa. Lo dejo en normal o del montón. Todo esto es subjetivo, tened en cuenta que es mi opinión. Obviamente yo no soy aquí el que sabe todo del juego, porque si fuese así sería el top 1 del juego. Y por muchas bromas que yo gaste de que soy el mejor jugador, todos sabemos que eso no es así. Así que es lo que hay. John, mi tocayo, lo siento, pero es plata, no entra. Kelly es plata, de los mejores plata, junto con Axel y Holly. Pero aún así, nada, es plata. Darius, personaje verde, strong o fuerte, como prefiráis llamarlo. Tanque, que tiene mucha apariencia de ser un personaje super tanque porque tiene un casco, tiene pinta de guerrero. Es que ni del montón, lo siento. Malo, no voy a decir que es inútil, porque inútil creo que solo hay dos. Una es Elodie y el otro está por aparecer, ya sabéis cuál es seguramente. Maggie, platita, con lo cual fuera. Magna, hace mucho que no la veo. Tengo una Magna en grado 3 y estoy deseando de subirla, y siempre que me ha salido una la he acabado vendiendo para obtener fichas míticas de plata. Malo no es un líder defensivo. Normal o del montón. La voy a dejar en normal o del montón porque buena realmente, como te pillen con Andrea 2000 o Eva, te la van a reventar de un toque seguramente, con lo cual normalita. A día de hoy ya no sirve de mucho. Mercer, normal es poco, y bueno es mucho. No, yo creo que bueno sí es, porque mofa, resiste, tanquea bastante bien. Ya no se usa en equipos defensivos. Yo creo que eso cambiará en un futuro, pero bueno, quién sabe. Lo voy a dejar ahí. Negan, sí, yo creo que ya no solo por el cariño que le tenemos al personaje, yo personalmente, a mí es uno de mis personajes favoritos dentro del mundo Walking Dead, pero Negan es muy bueno. Top o meta. A ver, aún hay gente que lo usa en el meta. Yo, según como me dé, en mi meta lo uso, pero es porque yo estoy a falta de cariño también. Estoy falta de líderes interesantes, pero no, es muy bueno sí, pero tanto como top o meta me parece demasiado. Tenemos aquí a Pete, que es platita, con lo cual fuera. Princesa, se la prometía muy bonito, pero a día de hoy no le veo yo gran cosa, hay azules mucho mejores. Normales o del montón. Es que claro, estoy viendo a Aaron arriba y Aaron tan bueno no es. Princesa es mucho mejor que Aaron de lejos. Lo que pasa que yo Aaron, pues tengo la certeza de que va a ser en algún momento útil en algún tipo de meta. Todo depende de los líderes que salgan en un futuro.
Pero decir que princesa es normal o del montón, se me va a echar todo el mundo encima, con lo cual la voy a dejar en buena. Y Aaron sigo dudando, tan bueno no es. Y normal o del montón me parece poco, con lo cual no, voy a dejarlo donde está. Rick, líder de ataque, normal o del montón. Lo siento, no me parece la gran cosa. Buen líder de ataque, de los pocos que hay. Bueno, pocos, ahora ya no. Sigo pensando en el pasado, pero no. Normal lo del montón, no destaca por mucha cosa. Lo mejor es que en el turno 1 mete crítico a un compañero y eso puede ayudar bastante a la hora de atacar, pero poco más. Rosita es uno de esos personajes que tiene una habilidad en la que hace 100% de daño dependiendo de cuántas debilidades tenga el enemigo. Si juntas a Rosita, juntas a Sam y Tom, tienes a dos personajes así un poquito que hacen lo mismo, pero el problema es que sería muy bueno que hubiese un líder que pusiese 100% o 50% de probabilidad de confundir a todos los enemigos. Que bueno, ya hay personajes que evitan la confusión, ¿no? Pero estaría bien porque tenemos a Mercer clase S, que a día de hoy sí que es cierto que se puede utilizar, pero aquí los clase S yo no les voy a dar rebomborio. Rosita, normal o del montón, no la voy a dejar en malos o inútiles porque mala no es. Sandy, yo creo que Sandy a día de hoy sigue siendo buena o muy buena. Buena o muy buena. He llegado a ver Sandys a día de hoy que pegan muy fuerte, y que tanquean incluso. No, es que si la dejo en buena me sabe a poco. Es muy superior a todos los que están abajo. Muy buena, no top y no meta, pero buena. Shane, creo que hay algunos que se repiten, me parece a mí, Bueno, Shane lo vamos a dejar por aquí. Shiva, yo tengo a Shiva mejorada, no al tope, y llega fácilmente a casi 81.000 de ataque. Yo creo que la voy a poner en buena. No muy buena, porque tampoco es que aguante mucho. Le pegas 2 hostias y cae facilito, pero la verdad es que es un personaje que mete bastante. El tema de la hemorragia, por desgracia, no tiene ninguna gracia. Y toma rima. No tiene ninguna gracia porque salió el señorito hemorragias, el Zachary, y empezarán a sacar personajes como por ejemplo Jackie, ¿no? Que Jackie ahora pues te protege de hemorragia y de quemadura, con lo cual pues Shiva ya ha quedado en el olvido. Sofía, mala o inútil, no voy a decir inútil, pero es mala. Bueno, ya está, ya lo hemos visto. El segundo personaje más inútil del juego. Y sí, ya sé lo que me vais a decir, mister, pero es que yo lo uso y a mí se me da bien, yo le he pillado el punto. Joder, tío, pues enhorabuena. Yo es que no soy tonto, sé cómo utilizarlo también. Vas pegando y cuando veas al enemigo a un toquecito de vida es cuando tienes que atacar con él. Pero se me hace muy lento, muy cansino, pega muy poco. Por más que le mejores mucho la vida, sigue pegando poco. Luego tiene el movimiento característico que es que hace mutilación un 10% del ataque que tiene, que es muy poco también, con lo cual me parece un personaje inútil junto con Elodie. Se podrían casar y hacer hijos. Igual así tendríamos un personaje interesante, supongo. Tyrese, plátano, tranquilos, ya lo sé. Malo o inútil, no. Normal o del montón. Tyrese era el personaje más fuerte de todos. Y no es broma, es el único personaje que tenía, no sé qué coño era, pero cuando le ponías lento pegaba súper fuerte, hacía millones de daño. Tanto es así que los Visa se pusieron a llorar. Y sí, sé que muchos de vosotros también llorabais, y lo nerfearon, pero Tyrese era top. Y si no lo llegan a nerfear, a día de hoy seguiría siendo top. Es el único personaje free to play en todo el juego. En todo el juego me refiero desde que el juego existe, que yo tengo conocimiento que hayan nerfeado. Fíjate hasta qué punto. Una cagada que ellos hicieron, pues bueno, mira, la cagaron y nerfearon al personaje, mala suerte. Wayland tiene que ir.
A malos inútiles no, por favor. A normales o del montón ni de coña. A muy buenos. Weyland es muy bueno y sirve mucho en conquista. En el meta a día de hoy, pues no sé hasta qué punto. Yumiko, me salió una y creo que la terminé vendiendo. Yumiko es otro de los personajes que tengo olvidadísimos. Plátano, se me está yendo la voz, genial. Malos o inútiles, no. Normales o del montón, la voy a dejar ahí. No voy a decir que seas excelente personaje, pero tampoco es malo. Yo es que realmente, guau, como noto que me cambia la voz, no la he usado mucho, de hecho no la he usado nada. No la he metido nunca en un equipo, no la he probado ni nada, con lo cual pues tampoco la voy a destacar. Erika otra vez. A ver, un momentito, sí, Erika otra vez. Bueno, pues nada, a Erika la vamos a dejar, la vamos a apartar. A Erika, no chupes cámara, quita. Ezequiel, seguro. Motito. Bueno, pues nada. ¡Hala! Claro que sí, hombre. ¿Quieres entrar en mi casa también y dormir conmigo? Joder. Manera de darle a la moto, tío, qué pesados. Es lo que tienen. Yo no necesito una moto para aparentar. Me mide mucho, con lo cual no tengo que aparentar nada. Ezequiel os va a sorprender. ¿Normal o del montón? No. Bueno, no. Muy bueno. Realmente es muy bueno. Realmente es muy bueno. Pero a día de hoy, meterlo en top o meta me cunde. Y no me digáis que no, porque estáis viendo constantemente a Ezequiel de meta. A día de hoy todavía veis. Si no tenéis a Tara y no tenéis a Pamela, y sé de lo que hablo, vais a usar o a Ezequiel o a... no me acuerdo del nombre, pero aparecerá por ahí. Es otro líder. Mercer clase S. No, a Baker. Eso, Baker, quería decir Baker. Baker también creo que entra dentro de la categoría meta. No de la meta pro, pero sí de la meta de los free to play que no tienen suerte de que les salga un personaje líder meta. Bien, tenemos a Dr. Stevens. Lo dejamos en plata, ¿no? Que es muy pesado, que no se quiere morir, nada. Malos inútiles tampoco. Normales o del montón sería una ofensa. Buenos es una ofensa, obviamente. Lo vamos a meter en muy bueno. Muy bueno si quiere meterse. ¿Qué? ¿Vas de humilde por la vida? ¿Quieres quedarte en buenos? Ahí, muy bien. Si le metes antidecapitación y tienes la suerte de que no te lo decapitan, pues va a estar resucitando y resucitando a otros. Con lo cual, es un personaje muy interesante. Uf, la voz. Y sigue siendo útil. A día de hoy sigue siendo útil. No mucho, porque tenemos a los decapitadores de turno, pero si consigues que no te lo decapiten, bien por ti. Dale, el asqueroso Dale. Que yo tiré las rosas y no me salió Pamela, pero Dale sí, ¿verdad? A Dale lo voy a dejar en normal o del montón. No sé si alguien le habrá dado algún uso, si es así que lo diga y así aprendemos todos en los comentarios. Yo personalmente no le veo ninguna gracia. Subirlo para conseguir a otro personaje como ahora en el museo, vale, pero poco más. Mirabel o Miratonta. Todas las Mirabel del juego son útiles, menos la mía. Pero aún así, tengo que ser sincero, es muy buena Mirabel. Sirve para el meta, no, para conquista, y para saltos te puede servir, para otro tipo de modos sí. Ya para la War, bueno, podría llegar a servir también perfectamente. Yo creo que sí, pero no es para ponerla en un top o meta. Es muy buena, pero poco más. Ivanova prometía ser una killer. Y hasta hace no mucho que en las arenas todavía se podían usar a personajes míticos y clases y demás. Era muy útil porque tú pegabas un golpe, hacía crítico y te cargaba 4 de un golpe y fácilmente te hacías el turno. Pero ahora ya normal o del montón no tiene ninguna gracia. Es muy bonita el personaje, muy sexy, pero con eso no pasamos fases ni ganamos wars. Martínez. No lo tengo, no lo he usado y las pocas veces que lo he tenido lo he vendido. Malo o inútil no, pero normal o del montón. No me da miedo Martínez, lo siento. Veo a Martínez y digo, poca cosa. Raso a día de hoy es malo o inútil.
Pues no, como personaje no es malo o inútil. El problema es que al estar ya aquí, ya las confusiones que puedo hacer no sirven de mucho. Así que si te encuentras un raso, poco te va a hacer. Voy a poner normal lo del montón porque decir que es malo me parece poco. Garrett. Garrett, el típico personaje que te encuentras en conquista y te jode toda la estrategia. ¿Malo o inútil? No, lo voy a poner en normal o del montón. Tampoco creo que sea malo, pero no le veo gracia. Carol, esta sí, esta va derechita. Derechita a top. Lo siento mucho, habrá gente que no lo entienda, pero habrá muchos que sí. Es... He bajado de Ivanova a inútil, a malo o inútil. No, está todo bien, ¿no? Vale, perfecto. Joder, claro, tanto personaje y lo estoy haciendo en móvil, pues me lío. Muy buenos, es poco. Traigo un poquito de saliva, si me lo permitís. Top meta, es un personaje que sirve mucho. Que creo que al matar quitaba estados negativos, ¿no? Como hemorragia, confusión, debilidad, mofa, podía quitar infección, incluso. Nada, top, no la tengo, he de decirlo, pero reconozco que es un personaje meta. Bruce, bueno, castañón de personaje. Otro que mucho con la hemorragia, pero nada. Normal o del montón. Lo voy a dejar en malo, fíjate, me la voy a arriesgar. A Bruce lo voy a dejar en malo. No es inútil, pero es malo. Lori Grimes. Uy, aquí tengo duditas, El combo Lori Grimes y Carol es muy bueno. Lo que pasa es que yo no la tengo. Joder, sube pesadita. A ver, ahí. La meto en meta. Estaría bien meterla en meta, pero creo que no la usan tanto. Creo, no lo sé porque como no la tengo, no tengo ni idea. Pero los de mi facción, que yo sepa, no usan. A Carol sí, pero a Lori Grimes no. Así que la voy a dejar en muy buenos porque es un buen personaje. Connor. Bueno, Connor... Connor creo que es evidente que se va a ir arriba. En buenos es poco. Muy buenos está bien. Top y meta. Se usa en el meta, sobre todo a nivel de ataque. Ya en defensa no tanto, aunque también se ve alguno, pero no lo voy a dejar ahí. Yo creo que en top y meta quiero que sea muy descarado, que se usa por mucha gente. Si no, no. Mission se va para muy buenos. Otro personaje tengo que decir que a día de hoy creo que no tengo, o si tengo lo tengo abandonado. Epa, quieto. A ver, sube, vale, voy pillándole el truco. La voy a dejar en muy buenos. ¿Podría entrar en meta ataque? Yo creo que sí. Pero estando la misión 2000... Misión, bueno, que podrías juntar a 2 misiones también, pero nada, la voy a dejar en muy buenos. Es muy buen personaje, pero bueno, este sí, este yo lo siento. Este yo creo que va descarado al meta, lo siento, es lo que hay. Este va arriba. Yo lo uso tanto en ataque a veces, pero sobre todo en defensa. A ver, si me aclaro a subirlo, sube. No quiere subir. Ahora, sube. ¿Alguien quiere un finish? Vale 20,37. Al final voy a cobrar comisión. Meta. Lo he visto muchas veces en defensa. Me da un quebradero de cabeza de cojones. Y en ataque también puede servir. No tanto, pero sirve. Va al meta. Lo he visto mucho. As. Muy bueno. Es decapitadora. Es azul, con lo cual viene muy bien. Buena es poco. Muy buena está bien. Y meta... Seguramente meta en el ofensivo entraría, pero no la voy a dejar en meta. En meta va a ser difícil porque tiene que ser muy descarado, pero es que claro, yo no veo los equipos de ataque de la gente, ¿no? De normal, lo que más suelo ver es los equipos de defensa. Buah, tío, te han jodido vivo, tío. Te han jodido vivo, pero te voy a poner en muy bueno solo por el gran rendimiento que me estás dando en conquista, porque es que te lo mereces. Muy bueno. Meta. Hay gente que lo usa como líder defensivo. Problema que ya sabes que te van a quemar y atacas con Jackie y ya no te quema. Con lo cual lo han dejado un poquito inútil. Pero en conquista viene bien y en otros modos también. Erika, eres un poquito pesada. Lárgate de ahí.
¡Uy, Dios! No, qué asco, qué asco. Mira, no te meto en plata porque no eres plata, que si no te pondría malo o inútil. Solo por lo mal que me caes te voy a decir que eres inútil. Te ponen en un equipo y no haces nada. Apareces en conquista y de repente eres la reina del juego. No hay manera de poder contigo. Te odio mucho, lo siento, es lo que hay. Aiko. Aiko. ¿Quién fue que vendió a Aiko? Ah, sí, Lee vendió a Aiko. Pobre Lee, que vendió a Aiko por error. Ay, y yo que pensar que las he vendido porque porque he querido, porque no le he visto utilidad. Normal o del montón. No voy a subirte más ni de coña, no te veo gran cosa. Bueno, tío Sam, seguimos subiendo a tío Sam. Tío Sam no va a llegar a meta, lo siento. No, sí tiene que subir a meta. A día de hoy sigue saliendo mucho. Tengo que subir la meta, lo siento. No es tan bueno como antes porque ahora está Lidia y tal, pero meta. Es indudable. Connor, Cal no. Cal se va a ir a normal o del montón. No se le da apenas uso, fuera. Morgan, me sorprende no verlo tanto como se veía antes. Me sorprende mucho. Y no sé si es porque a la gente no le sale Morgan o porque realmente no lo usan. Lo voy a dejar en bueno, fíjate lo que te digo. En buenos, que veo que hay pocos buenos y muy buenos realmente. Es que ponerle en buenos me parece poco, Por el hecho de que es Premier, claro. Es por eso, por el hecho de que es Premier. Pero realmente no me parece para tanto. No, lo voy a dejar en bueno. Está bien, es un buen personaje, pero bueno, y aquí tenemos a Zachary. A Zachary, que al pobre podría ser top y no lo es por culpa de las restricciones que han puesto ahora la hemorragia. Muy bueno, sí, pero más no. Eugene, interesante. Eugene voy a poner en bueno también. En normal no, es un personaje bastante bueno por lo que ofrece, ¿no? Es un personaje que va ganando ataque. Es como princesa. Otra moto, tío. Pues nada, ya llevamos 2. Es bueno, pero tampoco para tanto. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Uy, Bruce, ¿dónde vas? Mira, él quería subir, ¿sabes? Sí. Mike, bueno, Mike está clarísimo dónde va a ir. Lo tenemos todo claro. Mike se va a ir al meta. Dice, no, pero es que no es un personaje que mate. ¿Que Mike no mata? ¿Seguro? Mike mata sin moverse. Él se queda ahí en plan espantapájaros y te mata todo. Muy utilizado en el meta defensivo. Hay gente incluso que lo uta, ¿sabes? Que lo utiliza en el meta ofensivo, con lo cual es meta total. Sin discusión. Frost, por favor. ¿Dónde vas? ¿Tú también quieres subir? Lidia. Lidia, joder, qué tostón hacerlo así, tío. Esto con un teclado de ratón mejor. Lidia en buenos, no. En muy buenos. Lidia va meta. Meta de ataque, no de defensa, pero Lidia es meta, lo siento, top y meta. Se usa muchísimo. Bueno, y ahora empezamos ya con la salsita, ¿no? Con lo rico. Tara, bueno, Tara a día de hoy, con el tema de Pamela, que ha venido muy fuerte. No se usa tanto, pero porque Tara sí que es cierto que ha sido muy fácil encontrarle debilidades. Ha costado un poquito, pero ha sido fácil encontrarle debilidades. Pero aún así es meta. Yo la pondría en muy buenos, pero a día de hoy sigue siendo meta, aunque yo no la tenga. Con Pamela, sin embargo, es diferente, porque hay una combinación de personajes ahí que hay veces que es prácticamente imposible matarlos. Verónica confunde. Podría llegar a ser muy buena. No la he visto mucho, ese es el problema. Tengo una, por cierto. Pero yo creo que la voy a dejar en... No la voy a poner ni en muy buenos. Y seguramente lo sea, pero no creo que llegue a tanto. El tema de que ya no puedas confundir, porque todo el mundo tiene a Jackie, la nerfea bastante. Baker es el segundo líder free to play mejor que hay, ¿no?
Es bueno, es bueno para los resistentes y para los fuertes. No sé si ponerle en meta, porque me parece exagerado ponerle en meta. Pero lo voy a dejar en muy bueno. Y debería de estar en meta porque realmente la gente lo usa. Pero nada, lo dejo en muy buenos. Sam y Tom, vuelta a lo mismo que con Rosita. Sería muy bueno si hubiese un líder que pusiese confusión por su habilidad, pero no lo hay. Y aunque lo hubiese, no haría mucho tampoco. Andrea 2000. Andrea 2000, la voy a dejar. ¿Dónde la dejaríais vosotros? Aquí tengo dudas, En meta free to play, sí. Bueno, meta free to play, es que claro, Andrea fue en un evento y el que no lo consiga ahora, pues difícil lo va a tener para conseguirla. Muy buenos, pero que muy buenos, semibeta, semimeta con M. Muy buenos, pero no, tú abajo. Estando Eva por ahí, Conrad meta de ataque, de defensa no tanto, pero de ataque sí. Y ahí lo dejo. Counter de Pamela. ¿De Pamela era? Creo que contra Pamela sí este sirve. Porque pone escudos, etcétera. Lo voy a poner en meta. Muy poca gente lo usa. Yo voy a empezar a usarlo. Y veremos a ver si me va tan bien como a otras personas. Rosita. Rosita meta me parece mucho, pero muy buenos me parece suficiente. Bien. Siguiente, otra vez Erika. Oye, de verdad, entre Erika y los clases S me van a volver locos. Mission 2000. Mission 2000. Yo estoy convencido de que Mission 2000 la usan en el... Joder, que se queda ahí. La usan en el meta de ataque. Así que... va para el meta, lo siento. Va para el meta, es muy buen personaje, pero yo creo que en meta tiene que pegar muy bien. Meta de ataque, no de defensa. No lo uses en defensa porque no sé hasta qué punto pueda daros resultados. Lori 2000. Mala, del tirón. Skins o pellejo, vamos a subirle a meta. A meta. Es que no puede ir a otro sitio que no sea meta. Buenos es poco. ¿Dónde está que lo he perdido? Aquí, muy buenos es poco también. Meta, tanto para equipos de ataque como equipos de defensa. Rinde muy bien. ¿Te he subido? Pues te bajo. ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? A ver, Cliff. Malo. Literalmente malo. Parecía que sí, que prometía mucho, pero no. Harper. Vamos a ver Harper. Harper mala no es. Normal o del montón. No destaca mucho. A ver si quieres subirse leches. Por cierto, os he dicho si queréis un finish. Es que nos patrocina ahora, ¿sabes? Bueno, me patrocina. Sí. Añadir a la cesta. Claro, a 20 euros. Sí. Gobernador 2000. Malo. Nigan 2000. Bueno, aquí voy a ser un poquito benevolente. Nigan 2000 lo voy a poner en bueno. He llegado a ver Nigan 2000 que tocan mucho las narices. ¿Está en bueno? Sí, en bueno. Normal o del montón me parece poco. Hay mucho clases. André, aquí está André. André, sube. André, yo lo voy a dejar en sube. Hoy lo que cuesta subir cuando hay muchos personajes. André lo voy a dejar en bueno, porque realmente muy bueno no es. En bueno sí, si hay alguien que no sabe cómo enfrentarse a él, te va a tirar carga o adrenalina, o bueno, es lo mismo, o movimiento característico y resucitar a alguien. O si juega en auto, pero si te sabe jugar bien en manual, no te sirve de nada. Davey, y no me refiero al enamorado, sino al que resucita, al azul. Solo tengo uno, pero yo creo que bueno es poco, lo voy a dejar en muy bueno. Resucitador, toca bastante las narices, me lo he visto con él muchas veces y siempre, o casi siempre, me ha hecho rebotar. Diamond, os vais a sorprender.
pero Diamond va directa al top, Diamond va directa al top, teniendo ahora, como tenemos en el meta, a Marcus y a William. No sé cuál de los dos, o creo que los dos confunden cuando les pegas. Diamond resiste esa confusión y es perfecta porque como es roja, les va a hacer mucho daño. Diamond top meta de ataque. Que tú baja. Ahí, muy bien. Eugene otra vez no. Bueno, William, vale. Ahora sí que empezamos ya con las cositas ricas. William, a ver si lo puedo coger. Perfecto, poquito a poco. William, Dios, ¿cuántas veces habré rebotado contra él? Meta defensivo. A ver si me deja, que ya se me llena todo. Meta defensivo, top meta. Bien. Ahora vamos con Eva. Más de lo mismo. Eva tiene que ir top meta. Es incluso mejor que Andrea 2000, os aviso. Personaje que pega muy fuerte, sobre todo si pegas a los enemigos que están en la fila de delante, ¿vale? El líder no cuenta como fila de delante, es fila intermedia, tenedlo en cuenta. Top meta de ataque. Bien. Hercel descabezado. Normalito. No destaca tampoco mucho. Ahí lo voy a dejar. Holiday Hero Carl, el Carl navideño. Vuelto a empezar. Carl es un personaje que pega muy fuerte a los enemigos que estén confundidos. Y pega bastante fuerte. Lo voy a dejar en bueno. Bueno, porque todo depende de la confusión. Y a día de hoy confundir es bastante difícil. ¿Qué tenemos por aquí? Este de aquí. Tenemos a Tairis azul. Que no me deja seleccionarlo, por favor. ¿Me dejas seleccionar a Tairis, por favor? Gracias. Voy a ir subiéndolos y me los dejo preparaditos. Un poquito, unos pocos, así. Vale. Tairis azul. Normal. Normal. Sí que es cierto que pone crítico a los azules, pero poco más. Marcus, top meta, sin ninguna duda. Vamos a por él. A subirle al top meta. Vamos subiendo, top meta, por favor, top meta. Ay, que no se quiere subir. Va de humilde por la vida con el por culo que da en la war. Quita, hombre, sube. Que sí, que ya sabemos que eres muy humilde. Venga, top meta. Joder, es que Marcus y William dan un por culo que flipas. Madre mía. Juan. El de evasión de gavilanes, ¿no? Normalito. No lo he visto. Pensaba que iba a ser más útil. Para nada. Normalito. Hoy de verdad, qué pesadito eres. Qué pesadito. Quédate quieto. Normalito, Juan. Rick 2000. Rick 2000. Resucita. Es... confundirme, no. Espera que no llego. Joder. Ahí. Ahí. Y ahí. Meta. Si me equivoco, me lo decís, pero es el único comando que hay, ¿verdad? A día de hoy, el único mítico comando. Eso le da muchísimos puntos. Steve Skeleton. Meta. Meta de ataque. No, no tanto, pero meta de defensa sí. Vamos a ver si sube. Meta defensivo. Muy bien. No, Zachary, lo siento. No, ya no eres meta. Por mucho que lo intentes. Vance, metísimo. Metísimo en el meta. Metadísimo. No sé cómo decirlo. Para que quede como muy épico. Super ultra meta. Le metes para que no resucite. Le metes decapitar y el tío sigue reviviendo. No sé si es que está bug, pero a mí me pasa eso. Meta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Isabel. Isabel, muy buena. Potencia mucho a los amarillos en ataque. Creo que era un 80% de bufo lo que les da. Con lo cual en buenos ni de coña. La voy a poner en muy buena. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Liu. Bueno, pues Liu no hace falta ni que diga lo que es, ¿no? Un poquito cabroncete.
El Liu va directo. Hoy, por favor, qué coñazo tener que estar haciendo esto. ¿Veis por qué no quiero hacer los tier list? ¿Me entendéis ahora? ¡Qué coñazo! Pero sube, Liu, que eres un meta. No un beta. Beta es el de las máscaras. Tú eres meta. Muy buen personaje. ¡Ay, ay, que se me cuela este! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, ¿quién tengo por aquí? Caracerdo. Bueno, Caracerdo... Me cago en la leche, Caracerdo. Lo voy a dejar en... ¡Ay! Que me confundo. Ay, de verdad que asco me dan los tier list. No puedo con ellos. Vamos a subirle a Gregor a bueno. A bueno porque puede llegar a ser útil en conquista. Si no, no te subo a bueno, ¿eh? Tampoco eres para tanto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, Pamela Milton. Pamela Milton, ¿has dicho algo? El único personaje que parece un general. Venga. Subir, subir y subir. Y sube. El meta defensivo a día de hoy por antonomasia es ella. Olvidaos, meta 100%. No hay discusión. Romanov. Buah, menudo fracaso Romanov. Malo, inútil, no. Normalo del montón. Ahí te vas a quedar. No destacas para nada. Valkyria, 3/4 de lo mismo. Valkyria. Normalo del montón. Ahí te vas a quedar. A ver, ¿quién más? Darío. Este es Darío, ¿no? Bueno, pues me conformaré con este Darío con la cara partida. Darío lo voy a dejar en normal o del montón. No le doy uso. Tampoco lo tengo. Pero bueno, Yanfen. Yanfen es meta. Es meta. Protege. Mete hemorragia, creo recordar. ¿Y de qué protege? ¿Protege de confusión o de quemadura? ¿De qué era? Protegía de algo, no me acuerdo de qué. Pero, ay, Dios mío, qué asco. Sube, sube. Sube, si vas al meta. No, muy bueno, no. Vas al meta. No veas el por culo que has dado en la walk, por favor. Qué asco. Carol Christmas. Buen personaje, está bien. Sí, está bien. Tampoco es nada del otro mundo, está bien. Protege también, creo que ¿de qué era? De algo protegía, no sé. Buen personaje. Gregory Grouch. El Gregory Grouch este de la Navidad. No te veo tampoco del otro mundo, ¿eh? Te voy a dejar en bueno, porque dejarte en normal me parece poquito. Te voy a dejar en bueno. Jackie. Bueno, pues Jackie creo que está claro. Jackie se va a lo que es a día de hoy, ¿no? Yo creo que a día de hoy es personaje meta que protege. Realmente debería de estar en muy buenos, pero es que en ataque mucha gente lo usa. Jackie de meta. Raulito, no tengo ni idea, porque como no lo tengo, pues no tengo ni idea. No lo he visto mucho, con lo cual te vas a quedar en normal. No, obviamente no. Te vas a quedar en buenos. Si es que quieres subir, ¿qué vas? ¿De humilde tú también por la vida? En bueno. Vale. Rudolf Shiva. Solo por la cantidad de leches que mete Rudolf Shiva es uno de los personajes que más ataque tienen. Te voy a dejar en muy buenos. Y eso que no la tengo, ¿eh? Ojalá tuviese a Rudolf Shiva. Vamos a subirla a muy buenos. No sé si la usan en ataque en el meta, pero ahí queda. A ver, Aaron, tal. Este está hecho también. Perfecto. Daiju. Ahora sí, vamos con los últimos. Daiju la voy a poner. Lo sabéis muy bien. La estoy utilizando mucho en... bueno, lo sabéis mucho, no. Realmente no lo sabéis porque no la estoy usando tanto. No, la estoy usando en pruebas. En pruebas la estoy usando. No, sí, y en conquista, es verdad, y en conquista también por el rollo del equipo guarro, pero no lo suficiente, con lo cual la voy a dejar en buenos. La estoy usando, pero no mucho, no tanto como me gustaría. El caballero lo tengo para subir a grado 8, por cierto. Eso significa que cuando lo suba a grado 8 me darán 1000 fichas de titán y podré ascender a titán a grado 5. Pero realmente no le veo yo gran cosa, lo voy a poner en bueno. En bueno. Eso sí, Lady Z. Lady Z. Que hay gente que me pregunta, Mister, Lady Z, ¿cómo se usa? Lady Z está para morir y cuando muera poner escudos. Y resucitar porque tiene halo. Y hacer eso en bucle. Con lo cual la voy a dejar en normal.
seguramente tenga una buena forma de sacarle partido, pero a día de hoy no estoy para hacer esas pruebas. La Oppo es meta. La he visto mucho en la WOC, y en la WOC ya sabéis que están las mejores facciones y mucha gente lo tenía o la tenía. Tengo entendido que es una chica, pero bueno, ya sabéis que yo siempre la cago con los géneros y digo chicas a los chicos y chicos a las chicas. Bueno, pues es lo que hay. Meta porque ese 100% de infección que mete te revienta. No, esto me da igual. Nimrod lo he usado en arenas. Y hay gente que lo está usando porque le ha salido en roletas, porque son así de guays, tienen esa suerte los Visa. Y resulta que pega unas castañas que flipas. Así que lo voy a dejar en muy buenos. No, tú normalito, ¿dónde vas? Bueno, normalito es malo. El comerciante pega muy buenas leches. Y como pega muy buenas leches, es el Premier que acaba de salir ahora hace poquito y demás, pues obviamente no voy a decir que sea muy bueno. Es que decir que sea meta no puedo decirlo porque no lo he visto. No sé si alguien lo usará. El que sí que voy a decir que es meta 100% es Titán. ¿Por qué? Simplemente porque es el primer mítico multicolor que hay. Para aquellos que no entendáis, la palabra multicolor se refiere que es un personaje que, como es verde, de por sí es fuerte contra amarillos. Y además tiene la habilidad de que es fuerte contra alertas, resistentes y azul. Y fuertes, eso. Con lo cual es un personaje que vais a empezar a ver mucho a medida que la gente lo vaya consiguiendo. Yo nada más lo tenga, por lo menos en mi meta de ataque lo voy a usar. O sea que, mira, ni me lo pienso. Y yo creo que ya estaría, ¿no? ¿Dónde está? Que lo he dejado muy bueno. ¿Dónde vas? No, es muy bueno, no. Lo quiero dejar en meta. En meta porque es súper útil. Y ahora sí, ahora ya estaría. En total, topo meta tenemos a Gabriel, a Ezequiel, a Carol, a Kapur, a Tío Sam, a Mike, Lidia, Tara, Conrad, Mission 2000, Pellejos, Diamond, William, Eva, Marcus, Rick 2000, Skeleton Steve, Vance, Mr. Liu, Pamela Milton, Janfeng, Jackie, Kaopo, la Oppo y Titán. En personajes muy buenos tenemos a Abraham, a Tie, a Alpha, a Andrea Mítica, a Negan, a Sandy, a Wayland, a Zachary, a Dr. Stevens, Mirabel, Lori Grimes, Mission Mítica, Connor, Ash, Baker, Andrea 2000, Rosita, Davy, Isabel, Rudolph Shiva, Nimrod y el comerciante. Cabe destacar que Davy es el azul, no el nuevo que han sacado porque no estaba en esta tier list. Personajes buenos: Aaron, Dwight, Gobernador, Glenn, Mercer, Shiva, no la navideña, la normal, Princesa, Morgan, Eugene, Verónica, Negan 2000, André, Holiday Hero Carl, Oldman Gregor, Christmas Carol, Gregory Grouch, Raulito, Daiju y The Gentleman. En personajes normales o del montón tenemos a Alice, Erika, Gator, Harlan, Jesús, Magna, Rick, Rosita, Tyrese, el amarillo, Yumiko, Dale, Gabriel, Martínez, Raso, Aiko, Garrett, Cal, Sam y Tom, que es un personaje, no son dos, Harper, Hersel descabezado, Tyrese de Acción de Gracias, Juan, Romanov, Valkyria, Darío y Lady Z. En personajes malos o inútiles tenemos a Darius, Beta, Carl, Dexter, Elodie, Ivanova, Hersel, Sofía, Thomas Richards, Jesse Anderson, Frost, Bruce, Lori 2000, este se ha colado, fuera, Cliff, Gobernador 2000 y Gregory. Y luego tenemos a los platas de siempre, ¿vale? Así que nada, gente, ahora sí, ya por fin me quito de en medio el tier list que tanto me lo estabas pidiendo. Y ya, no me lo pidáis más, por favor, hasta dentro de mucho tiempo. Muchísimas gracias, ya sabéis, darle like, suscribíos si os ha gustado, y si no también, porque me lo he currado, y compartirlo con vuestra facción para que vea cómo es el tier list de Mr. Johnny. Muchísimas gracias y hasta mañana.